Vamos a darle la bienvenida al doctor Pedro Granja. Está escuchándonos y viéndonos sin novedad. Don Pedro, ¿cómo está, Pedro? Un saludo para todos ustedes. Gracias. Perfecto, por la invitación. Muy amable. A ver, Pedro, ayer el asesinato de Efraín Ruales revivió otra vez la teoría que tienen muchos de que cuando este tipo de cosas pasan y sobre todo lastiman a la sociedad porque era una persona que estaba en el centro de muchas miradas, muy pública. Entonces resurge aquello de que hay que endurecer las penas, hay que permitir el uso de armas y que, mejor dicho, que a bala se arregla todo. Le pregunto a usted, desde su punto de vista como máster en criminología, ¿qué opina? Vamos a ver. Primero, ayer yo leía con mucha tristeza un montón de idiotas, porque la función en la vida del idiota es hablar idioteces, que escribían que Ruales lo habían matado por algo, es decir, que prácticamente justificaban el crimen. Y resulta que nos crean una narrativa criminal del que todo está permitido para el que tiene poder. Hay un hecho curioso, Jimmy, que ningún periodista, que ningún medio de comunicación está tratando en este país en este momento. Qué curioso que cuando se hablaba del reparto de los hospitales y era tendencia y todo el país pedía la renuncia de ciertos ministros, aparece asesinado un procesado israelita que estaba vinculado con las más altas esferas del gobierno nacional. ¿Ok? Y evidentemente con algunos sectores que han gobernado con Moreno. Esto para terminar de una u otra manera desviando la atención. Luego, cuando está el pico más alto de reclamos porque se llevan 8.000 vacunas que solamente sirven para vacunar un barrio, y seguramente un barrio de bacanes, un barrio de aniñados. 8.000 vacunas que son 4.000 dosis, porque cada persona necesita dos vacunas. Esa es la dosis fijada por la OMS. Se las llevan para senior suites, no para un hospital, no, para un lugar exclusivo de viejos aniñados, donde cada departamento cuesta entre $150,000 y $200,000, y ya vacunan a los familiares de un ministro. El país está allá, porque ya se han robado la plata con la funda de los cadáveres, ya se han robado la plata con los insumos médicos, casi no hay ningún preso, se repartieron los hospitales entre políticos, y ahora salta el tema del reparto de las vacunas, que ya es para las colas. Y justamente aparece el crimen de alguien famoso. Y entonces todo el mundo, nuevamente, porque es normal, se siente como si le hubieran asesinado a un primo, a un hermano, a alguien con el que tiene mucha cercanía, porque además Ruales era un tipo que no se metía con nadie, que era un deportista, un tipo que no generaba ningún problema, que no estaba involucrado en ningún acto de corrupción, que no estaba involucrado en una riña con nadie. Y nuevamente se desvía la atención. Esos son hechos importantes de analizar. Segundo, volvamos al punto de entrada. Hay un montón de gente que crea, repito, una narrativa criminal para justificar lo injustificable. Entonces, estos troll centers que trabajan con plata de Guillermo Lasso, con plata del gobierno, con plata del Partido Social Cristiano, empiezan a lanzar y a inundar las redes, a prostituirlas, ¿ok? De cualquier mensaje que le salga a ellos de cualquier parte del cuerpo, menos del cerebro. Y entonces se empieza a señalar que en qué habrá estado metido el señor Ruales para que haya muerto. Primero, no es que murió de un infarto, lo mataron, que es diferente, ¿ok? Qué lástima, Jimmy, que la fiscal general no adopte medidas respecto de esto que se llama apología del delito. Si yo sería el fiscal general, ya habría ordenado actos urgentes para identificar las IP de todos estos señores que hacen apología del crimen y habríamos procedido a capturarlos ayer mismo. ¿Ok? Con 10, 20, 30, claro, no los vamos a poder capturar a todos, pero con 10, 20, 30 presos que vayan 2, 3 años a la cárcel, vamos a ver si siguen con la misma narrativa de defensa de lo indefendible. Tercero, perdón. Se imagina que lo que le voy a decir a usted en este momento es muy cruel, muy doloroso, pero es lo que está viviendo el país y es necesario levantar a la gente. ¿Se imagina usted que le maten un hijo?
y que además de eso están circulando los videos del crimen por todas partes. Eso también es un delito. Y esto lo hacen mujeres amas de casa de 50, 60 años y lo hacen jovencitos de 15, 16 años. Todos en una espiral, en un manicomio social, en medio de una esquizofrenia social en la que creemos que porque somos ignorantes y no sabemos que eso también es delito, podemos hacer lo que nos da la gana. Eso tampoco ha sido, digamos, combatido. Esa morbosidad, esa perversidad social, porque el COVID no nos hizo más buenos, nos hizo más malos, de convertir en un circo el dolor de muchos seres humanos. Ayer yo leía la carta de despedida de la novia, de la compañera de Ruales, y uno no puede hacer otra cosa que tratar de contener las lágrimas, pero al final no ríe, no lo logra. ¿Cuánto dolor tiene esta señora en estos momentos? La madre, ¿ok? La gente que era muy cercana para él, la gente para quien Efraín era un amigo, era un obispo, era su sostén. Habría que entender el dolor del otro para dejar de compartir pendejadas, ¿ok? Que además tienen un contenido morboso increíble. Yo lo que creo es que lo que queda claro es que ayer, cuando yo denunciaba que Guayaquil es una ciudad tan violenta como Medellín de la época de Pablo Escobar, salieron un montón de imbéciles a decir, ¿cómo comparas? ¿Por qué insultas a Medellín? Yo soy colombiano, supuestamente, ¿no? Insultas a mi ciudad. No solamente es Guayaquil, Pedrito, es todo el Ecuador, no es la misma criminalidad de Guamote, no es la misma criminalidad de Riobamba, no es la misma criminalidad de Bahía de Caracas con la que existe en Guayaquil, esto evidentemente porque las variables son distintas. Pero yo quiero concluir esta primera parte, Jimmy, planteándole a la gente un hecho importante. Primero, para los que todavía están anclados en la espiral de la idiocia, acá los únicos que hemos denunciado con nombres y apellidos el tema del reparto de los hospitales y lo que pasaba en el IES, en el hospital del IES de Ceibos, fuimos el abogado Joselito Argüello y yo, y Pedro Granja. Lo anunciamos el 3 de mayo, presentamos la denuncia el 4 de mayo, desde el 5 vengo recibiendo amenazas. ¿Usted cree que la fiscal general, que evidentemente me odia, pero ella debería, como decía Omar hace un momento, cuando uno ya asume la función el rol de funcionario público, debe dejar los odios y los amores de lado y comportarse en función de lo que la patria le exige? ¿Usted cree que me han llamado para ofrecerme algún tipo de seguridad? A nosotros, que somos los únicos que estamos denunciando con nombre y apellido esto. ¿Usted cree que me han llamado a rendir versión? ¿Usted cree que investigan esto cuando ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre y enero? 9 meses y ni siquiera nos llaman a rendir versión por ese tema gravísimo. Y acá no se protege a las personas que estamos poniéndole el pecho a las balas todos los días luchando contra este tipo de actos, contra este tipo de mafias hace un montón de tiempo. Curiosamente, ayer he recibido varias cartas de amigos italianos. Yo formo parte de un máster, ahora un máster nuevo en la Universidad de Pisa, que está orientado a la lucha para recuperar activos que se le quitan a la mafia, y me han dado toda su solidaridad. Y me han dicho que lo están poniendo en conocimiento de organismos internacionales, esto que nosotros estamos absolutamente en desamparo. Doctor. Según datos del Ministerio de Gobierno, yo no me invento los datos, hasta octubre de 2020, en plena pandemia, Jimmy Jairala, hubo 1.049 muertes violentas en 129 cantones del país. Yo quiero decirle que al menos en 9 poblaciones del Ecuador, entre esas por supuesto Guayaquil, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes, que es digamos el medidor más importante para determinar el indicador para determinar la violencia en una determinada sociedad, dice que nosotros superamos la tasa de muertes por cada 100.000 habitantes que establece la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Claro. Ahora bien, algunos dicen que esto lo generó Correa, porque para todo hay que echarle la culpa a Correa. Mire, en el año 2010, la cifra de muertos, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era de 17.6 en el Ecuador, una cosa increíble. ¿Y ahora? Cuando llega Correa al poder, esto desciende dramáticamente en más de 10 puntos. Es decir, y se mantiene durante 10 años. Con Correa, yo no soy correísta, descendió la tasa de criminalidad. Pero esto lo dice el barómetro latinoamericano, no invento mío, el barómetro latinoamericano sobre la criminalidad y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Cuando llega Lenín Moreno al poder, pone a María Paz, primero apuesta, ¿no?
y después a María Paula Romo al frente del Ministerio de Gobierno, ¿no? Y las cifras que da el Ministerio de Gobierno del Ecuador, no Pedro Granja, ¿ok? Nos dicen que en el 2017 ya subió la tasa de criminalidad. Y atención con lo que le voy a decir. A partir del 2018, la cifra aumenta a 5.81, en 2019 alcanza 6.7, y a octubre del 2020 ya teníamos 1.049 muertos, con la que la tasa de muertes violentas era del 5.99. Digo, esto claramente demuestra que las personas que puso Lenín Moreno al frente del Ministerio de Gobierno fracasaron en la lucha contra el crimen. Doctor, el otro aspecto de esta situación que usted ha relatado es que ese mismo grupo de ciudadanos, o algunos otros también, han comenzado a poner en alto relieve, la necesidad de la mano dura que muchos interpretan como mano de hierro. Dejemos que la gente ande armada. Pregunto si la violencia puede reprimir la violencia. Sí, primero usted recordará cuando empiezan a armarse las primeras sociedades, y los tenemos en varios libros, incluso religiosos, en los que el sacrificio de animales, primero, y en algunos momentos de seres humanos, era absolutamente normal. El sacrificio tiene que ver con la venganza, con el derramamiento de sangre. Hay algunas posiciones absolutamente primitivas de alguna gente que todavía nos está diciendo que el ojo por ojo y el diente por diente son válidos en sociedades modernas. Y esto ya lo vino repudiando el mismo Hegel cuando armaba su filosofía del derecho hace varios siglos. Acá lo que queda claro, por ejemplo, es que hay que plantear algunas medidas que se pueden conseguir reduciendo, por ejemplo, eliminando espacios oscuros y aislados en un vecindario, una práctica comúnmente conocida como prevención del delito mediante la adecuación del entorno. Uh-huh. Usted ve, por ejemplo, a la salida de la Universidad de Guayaquil, las compañeras, esto es eterno, ¿no? Allí, por el lado de la Kennedy, todo eso es absolutamente tinieblas. Las compañeras, cuando salíamos de clase, nos decían, por favor, esperen a que nosotros cojamos el bus para que nos roben en el bus, pero que no nos violen en media calle. El municipio de Guayaquil, que tiene gran responsabilidad en esto, ¿okay? Porque no solamente es cuestión de coger lo que tiene carne, los aeropuertos, la metrovía, el malecón, todo eso arman fundaciones, pero en el tema de seguridad no lo combaten con ninguna fundación, ¿okay? Ni tampoco en el control de los precios. Mire, cambiaron las luminarias en todo Guayaquil y nos pusieron unas luminarias que primero en la época de Flores Cordero eran muy claras, luminarias blancas, y pusieron unas traídas de la época de Jack el Destripador en Inglaterra, ¿okay? de la Inglaterra victoriana, unas que no alumbran absolutamente nada. Y esto alienta al delincuente a cometer el delito porque sabe que puede esconderse fácilmente, claro, y que se le va a garantizar la impunidad. Doctor, perdone que lo interrumpa. Bueno, claro, iluminar mejor las calles, sí. No sé si también le estoy dando esta no es la medida central. La medida central es una cuestión de una redistribución macroeconómica. Por ejemplo, el candidato Guillermo Lasso plantea, por ejemplo, sueldos de $120, sueldos básicos, según él, para ayudar a los empresarios a reactivar la economía. Mire, si usted gana $120 mensuales, que con eso no le alcanza para darle de comer a una familia de 4 en una semana, usted seguramente dice, a ver, pero si entro en una tienda y me puedo robar $2.000, caramba, hago una comparación de costos y beneficios y termino cometiendo el delito. Porque digamos que me voy a ir a la cárcel si fracaso, pero en cambio si lo logro puedo darle de comer a mi familia durante un par de meses. Elevar los sueldos implica reactivar realmente la economía, dignificar al ser humano concreto por sobre el capital y además es una medida de prevención del delito. Luego, trabajar en reducir las tasas de desempleo en un país en el que, mire, a los ecuatorianos lo que más les interesa en este momento, lo que más preocupados están, son el tema de inseguridad ciudadana, que no lo agarran ni la derecha ni la izquierda, no lo quieren tocar, el tema de cómo se combate, el tema de reducir las tasas de desempleo, y luego está el tema de salud en este momento de pandemia. Y lamentablemente los candidatos que tenemos a la presidencia de la República, casi ninguno toca estos temas. Todos prometen convertirnos en Dubái en 2 meses, pero ninguno dice cómo.
Y evidentemente porque no saben cómo hacerlo. Doctor, disculpe que lo interrumpa, pero... No se preocupe, interrúmpame lo que usted quiera. Usted sabe que... Sí. Ahora, usted entenderá que yo soy bastante... Sí, usted está dándonos una clase. A ver, doctor, hay también voces que se han levantado alrededor, positivas digo yo, de que, por ejemplo, habría que fortalecer los trabajos de inteligencia de la policía, que se suman a todo lo que usted ha dicho, porque lo central para poder prevenir delitos es tener una policía con un equipo de inteligencia fortalecido y muy bien preparado. No sé qué opina usted. Sí, pero yo le quiero dar un ejemplo sencillito. A mí me gusta hablar siempre plantear casuística. Si no son capaces de ubicar las IP desde donde hay personas que en las redes sociales lo amenazan de muerte, sacan fotos suyas con sus hijos, permanentemente lo difaman al que les da la gana. Entonces, ¿usted cree que van a ser, por ejemplo, capaces de ubicar las IP de tipos que están involucrados en grooming, o tipos que están involucrados en acoso sexual infantil o pornografía infantil? Están ahora, es un delito que se elevó en un 570% en España, por ejemplo. Yo no creo que sea muy diferente la tasa en Ecuador, no tenemos cifras todavía porque acá es bastante difícil los medidores, pero seguramente con el tema del encierro se ha disparado y la cantidad de niños que son víctimas de estos delitos ha aumentado. Entonces, nosotros tenemos una policía que está absolutamente divorciada de la comunidad. Una policía que está vista como personas que defienden los intereses de determinado gobierno y que cuando la gente sale a protestar porque se muere de hambre, lo que hacen es meterle palo. Una policía que en muchos casos no tiene criterios de selección de personal. Dicen, por ejemplo, vamos a escoger como mínimo personas con 1,70 m de altura. Y usted termina viendo policías en la calle que miden 1,40 m. Entonces, que de pronto puede trabajar en un circo, pero no generan ningún respeto, no disuaden a nadie, ¿no? Después usted termina viendo los agentes de tránsito. La gente se para en media calle y cuando les piden la licencia, la gente los termina escupiendo y son incapaces de poner orden. Entonces, gente que ha perdido, cuando el poder político pierde su legitimidad, cuando todos sabemos acá que el que roba millones es un gran señor, el que se roba los gastos reservados, termina dando clases y es decano, y después termina hablando de moral. Cuando todos sabemos que el que roba muchísimo es absolutamente impune, porque entre más poder económico usted tenga, más lejos está de la cárcel, y la gente, los policías y los ciudadanos en la calle, todos perdemos el respeto a todos. Acá hay que ser, yo le voy a decir algo que yo me puedo dar el gusto de decir. Porque a mí no me interesa ser fiscal general, porque a mí no me interesa ser funcionario público, porque a mí no me interesa ser político. ¿Okay? Nosotros somos la India sudamericana. Acá usted ve que todo el mundo hace lo que le da su reputísima gana. Se parquean, habiendo parqueos en media calle de la 9 de octubre, se parquean en media calle. Y usted les pica, por favor, hazte un poquito para un lado, y a uno le insulta. Cuando todos estamos involucrados en esta fiebre de la estupidez, evidentemente las tasas de criminalidad, las tasas de violencia se disparan. Mire, doctor, ¿cómo está, claro. Doctor? Buenos días, doctor. Disculpe cortar la clase. Oiga, doctor, mire, a ver, es cierto. Y primero que nada, para salir de este abismo en el que estamos, primero que nada hay que darle papa a la gente. Primero hay que resolver el problema de la comida de la gente, hay que resolver el problema de la salud de las personas. Pero eso no quita que la parte institucional de un Estado debe estar fortalecida para poder brindar justamente esa atención. Aquí en el Ecuador, después de la consulta popular de 2018 y después del Trujillato, nos vendieron la idea de que el Ecuador ya era Suiza, pues era Bélgica, que habíamos terminado con un legado funesto y que ahora sí abrazábamos la democracia y la justicia y la verdad y el camino correcto. Lamentablemente, ni siquiera tuvimos que esperar 5 años para ver que no fue así, 2 años. Vemos que ninguna función del Estado está exenta de problemas, de pugnas, de dudas, de denuncias, de corrupción. ¿Qué se tiene que hacer de ahora en adelante, indistintamente de quién sea el que llegue a Carondelet a partir del 24 de mayo, para reinstitucionalizar este país? Mi querido Omar, usted es de los míos, en el sentido que coincidimos casi en el 90% de las cosas. Por ahí hay un 10% de disenso que es siempre bienvenido.
Y quisiera recomendarle públicamente. Somos el bombillo, eso es lo importante. Ustedes ya saben cómo soy, para qué me invitan, ¿no? Pero quisiera recomendarle que estudie sociología criminal, Omar. Usted siempre lo veo muy, muy interesado en esos temas y tiene muy, muy, muy claro el tema. A ver, hay 4 tipos básicos de intervenciones en algo que se llama un cuadro ilustrativo de las líneas lógicas de la prevención del delito. Y las primeras son aquellas que se centran en desarrollar la capacidad de las instituciones del sistema de justicia penal, vale decir, la policía, el aparato judicial y el sistema penitenciario. Primero, yo soy de la tesis, y no la escondo, yo no soy garantista extremo como muchos de mis colegas. Yo creo que hay un tipo de delincuentes que son un foco de peligro. Por ejemplo, los sicarios, los que asesinan bajo recompensa, los que hacen secuestro express, los que violan niños, los que violan mujeres y los delincuentes económicos, los que están involucrados en el reparto de los hospitales. A ese tipo de delincuentes, yo siempre he dicho, tenemos un estudio muy interesante con Simone Albertini, que lo hicimos en el año 2018 con la Universidad de Bolonia, me parece, en el que planteamos unas medidas fuertes, ¿okay?, de despersonalización de este tipo de delincuentes con penas mínimas de 40 años. ¿Ya? Pero cuando se habla, por ejemplo, de desarrollar la capacidad de las instituciones del sistema, usted se va a encontrar con un pequeño problema, Omar. ¿Qué sistema? En el Ecuador está totalmente sin instituciones. ¿Ok? En el momento en que usted puso a Julio César Trujillo, entonces todo el mundo decía, no, lo que pasa es que él es viejito. Entonces, como él es viejito, es simpático. No, pero en el momento que Trujillo se salta la institucionalidad democrática y termina eligiendo una corte constitucional cuando él no tenía, la consulta popular no lo había habilitado para eso, porque la corte constitucional había sido elegida por otra vertiente, pero hicieron lo que les dio la gana. Es decir, cuando la única fundamentación para crear un nuevo Estado es el odio hacia un determinado político, en este caso Rafael Correa, evidentemente el Estado queda vaciado de legitimidad. Ahí usted tiene un primer problema, que el nuevo gobierno tiene que afrontarlo con mucha seriedad. Esto es, sacando del registro civil, sacando del control de las cárceles, sacando de todas las instituciones posibles al mayor número de funcionarios que hayan estado participando con este gobierno de facto. A esta gente hay que sacarla. Y hay que traer gente nueva, pero cuando yo voy a poner a gente a trabajar en albañilería, tienen que ser albañiles. Cuando yo voy a poner a gente a darle nombramientos definitivos en los hospitales, tiene que ser la gente que trabajó en la pandemia. Y para hablar de política criminal, tienen que estar involucrados gente que sepa de política criminal. Entonces, como usted no tiene a esa gente trabajando en el gobierno, usted no tiene Estado. Lo primero que tiene que hacer es hacer una obra de reingeniería, llevando a cada ministerio a gente competente, más allá de que les caiga bien o les caiga mal. Hay un segundo grupo que comprende las intervenciones centradas, ante todo, en la educación de las personas. Aquí, si me permite, Omar, este punto es importante. Mire, nosotros hemos crecido en barrios privados de agua, privados de energía, privados de alcantarillado. En esos barrios, papá es obrero, y papá lo único que tiene para sacarlo a uno a divertirse, porque no tiene plata, es enseñarle a boxear, para que no le peguen los otros muchachitos del barrio. Cuando las señoras del barrio salen a comprar el pan y ven a 2 niños boxeando y se están rompiendo la cara, ellas siguen y van a comprar el pan, porque digamos que ya está institucionalizada, está aceptada la cultura de la violencia en ciertos sectores paupérrimos de ciudades como Guayaquil. Pero, por ejemplo, yo tengo una hija de 10 años que vive en Alemania y a ella le están enseñando resolución de conflictos por vía pacífica, ¿ok? O sea, le están enseñando a conversar, le están enseñando a entender que el otro, si de pronto tiene otra raza, tiene otra cultura, tiene otro lenguaje, siente como ella, tiene el mismo color de sangre, si se le muere el papá llora, si el equipo favorito hace un gol grita y se pone feliz. Es decir, cuando se trabaja en ese tipo de temas, se reducen los niveles de violencia. Pero, acá ya salieron algunos que nunca han estudiado criminología y están diciendo que el control, por ejemplo, que el porte de armas soluciona el tema. Ya de esto hemos hablado. El porte de armas y el alcohol son elementos disparadores de la violencia y lo que queremos es frenarla. Ahora, evidentemente, yo en esta entrevista de 20 minutos... porque media hora va, doctor.
Ya, en esta entrevista no puedo dar una receta completa de cómo deberían ser las medidas de prevención y de combate eficaz al delito, porque para eso necesitamos más tiempo, pero sí me parece que es un momento en el que las universidades, las asociaciones de escuelas de derecho, de sociología, de medicina, deberían abrir este tipo de foros para que vayan expertos en el tema y empiecen a aportar con sus conocimientos para tener una política criminal diversa. Yo siento muchísima tristeza por el asesinato del señor Ruales, me solidarizo con su familia, creo que el que sigan transmitiendo, el que sigan compartiendo videos de ese momento tan triste es un delito. Creo que tratar de justificar el que lo hayan asesinado es apología del delito, deberían estar presos y ubicados los que lo están haciendo, y creo que es momento de elevar el nivel filosófico de la conversación, poniendo al médico a hablar de medicina y al criminólogo a hablar sobre el crimen. Gracias, doctor Pedro Granja, máster en criminología por el alma mater de Bolonia, de la Universidad de Bolonia en Italia. Que tenga usted un buen día, doctor, muy amable. Gracias, doctor. Gracias, igual, un abrazo para todos ustedes.